Proverbios capítulo 6. Desde el versículo 16 al 19. Amén. 6, 16 al 19. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo le voy a dar lectura primero y después a ustedes, ¿les parece? A ver si así se les queda. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para Él: los ojos soberbios, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora ustedes. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Pueden sentarse. Hay una regla de oro, ¿verdad?, en las Sagradas Escrituras, y es precisamente con la iglesia. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que habla, ¿verdad?, que el que no ve primero por su casa es peor que un incrédulo, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Y también dice que hagas el bien mayormente a los de la fe, ¿verdad? ¿Qué otro aspecto vemos en la Biblia que dice que a la gente que está en tu misma fe, dice que somos un cuerpo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Es edificarlo, es amarlo, amén. Y tienes que llevar las cargas, orar por la persona, y dice la Biblia, ¿verdad?, que nosotros como iglesia tenemos que hacer eso. ¿Amén? Es parte del amor, es parte de la unidad. ¿Ok? Hermanos, pero ¿cómo podemos identificar cuando Satanás se ha infiltrado en la iglesia? Cuando se hace todo lo contrario a lo que la palabra dice, ¿o no? ¿Quién es el acusador? Satanás siempre va a acusar a los demás, ¿verdad? Y la Biblia, hermanos, si tú checas la palabra de Dios, Dios nunca te va a avergonzar, Dios nunca te va a acusar. Él dice, yo no vine a juzgar, sino yo vine, dice, a salvar. Y dice que del cielo solamente bajan buenas dádivas. Dios siempre te va a ayudar, siempre te va a edificar, aunque tú estés mal, aunque estés en un error, Dios va a estar ahí siempre para ti, para ayudarte. No para juzgarte, no para tirarte, sino para levantarte. Dice la Biblia que si 70 veces cae el justo, dice que 70 veces Dios lo va a levantar. El problema es que nosotros a veces nos creemos más que Dios, ¿o no? Y hermanos, si a veces la iglesia está haciendo esto, que aborrece Dios. Y hermanos, de verdad que el enemigo es muy astuto. Dice que él a veces se basa de ciertas cosas para tramar, ¿verdad?, mentiras, cuando resulta de que no son ciertas, que son mentiras. Pero él trabaja de esa manera, a través de la mentira, a través del engaño. Entonces, inclusive la Biblia, ¿verdad?, dice que cuando tú tengas algo en contra de un hermano, ¿qué dice? Habla con él, ¿verdad? Amén. Ve y habla con él. Y si no entiendes, dice, entonces con testigos ve con él, ¿o no? Y ya entre testigos platiquen con él. Y después dice Pablo que dilo a toda la iglesia, y que la iglesia sepa y lo edifiquen.
Y si no entiende, entonces dice, tenlo por impío. ¿Estamos de acuerdo? Pero tenemos que hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí o no? Y dice que contra un anciano no puedes tú hablar cosas o decir cosas. Tienes que tener mucho cuidado. Y si te pones a leer la Biblia, la Biblia tiene serias exhortaciones, hermano. El problema es que para que tú te puedas percatar de todo eso, tú tienes que estar en unidad con Cristo y con el Espíritu Santo enseñándote. Esa es la madurez. La persona madura siempre va a permanecer, va a estar firme, ¿verdad? Y hermanos, y la iglesia muchas veces, gente inclusive que predica la palabra, están haciendo todo lo contrario que dicen las Sagradas Escrituras. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría para poder interpretar. Porque, hermanos, si la palabra fue dada por el Espíritu Santo, la revelación tiene que ser dada también por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele la palabra, ¿o no? Y aquí dice, ¿verdad?, que hay 6 cosas que Dios aborrece, y dice que aún 7, dice, que abomina su alma. Y en primer lugar aparece, ¿cuáles? Los ojos altivos, ¿verdad? Yo aquí en mi traducción dice aquí los ojos soberbios. Los ojos soberbios. Pero ¿a quién se refiere, verdad? Y hermanos, la altivez de corazón, la soberbia, eso no viene de Dios. De Dios viene la humildad, ¿o no? La soberbia, ¿de quién viene, hermanos? Satanás se quiso creer más que Dios. El primer soberbio en el mundo fue él, ¿o no? Y la Biblia dice que aquí en la iglesia y en cualquier lado considera a los demás como superiores a ti. Nunca veas a los demás por debajo de ti. Ese es el peor error y tenemos que practicar, hermanos, esa virtud. Y muchos se sienten más. Y ese es un error, hermanos, verdaderamente terrible para el crecimiento espiritual. Es terrible para nuestra fe y es terrible para nuestra relación con Dios. Porque la Biblia dice que Dios a los soberbios, dice, ¿cómo los ve? De lejos. Él va a resistir, dice, a los soberbios y le va a dar gracia. A los humildes los va a exaltar. Y aquí es una de las cosas que Dios aborrece. La persona que es altiva, la persona que es soberbia, dice que Dios aborrece, hermanos. Y es cuando tú miras a los demás con desprecio, cuando te crees superior a los demás. Y es algo, ¿verdad?, con lo que hay que tener mucho cuidado, porque para Dios todos somos iguales. Dice que Él de lo más vil y menospreciado levantó, de lo último, dice, lo levantó. ¿Para qué? Para avergonzar a los que se creen sabios, ¿o no? Entonces ahí el Señor está diciendo todo. Él no hace excepción de palabras, de personas, perdón. Y la palabra nos muestra que antes de la caída, dice, antes de que un cristiano caiga, primero viene la altivez. Es la primera situación que viene cuando un hijo de Dios va a caer. Es la altivez de espíritu. Me tocó a mí ir a... Una vez me pusieron a enseñar a pastores y se levantó uno y me dice, ¿tú qué me puedes enseñar a mí si yo sé más que tú? Así me dijo. Entonces esa persona, yo en el momento lo vi altivo, ¿verdad? Le digo, yo no vengo a enseñarte nada. A mí me pusieron a dar la palabra. Y si tú quieres tomar lo bueno, tómalo. Y si quieres desechar lo malo, deséchalo. Pero yo vengo a dar la palabra. Y yo le pido a Dios que me ayude. No crea que yo estoy aquí por mí. Yo estoy por Él, para servirlo a Él. Pero no porque yo me sienta más que tú. Y esta persona ya murió.
Y desafortunadamente dentro del ministerio hay muchas personas que se sienten que saben mucho y que están por encima de los demás para poder manipular a las personas, cuando a las personas tenemos que amarlas, no manipularlas. ¿O no? Y muchos se valen de eso, hermanos. Y este texto se refiere a gente que cree que ellos mismos son y que no necesitan de nada ni de nadie, ¿verdad? Y es cuando viene la caída. La altivez de espíritu es lo que precede a la caída. Otra cosa que el Señor aborrece, ¿cuál es? Segundo, la lengua mentirosa. ¿cuántos mentirosos hay aquí? Hermanos, aquí habla del mentiroso, ¿verdad? Del que dice lo falso. Allá en Juan 8:44 dice que el padre de la mentira, ¿quién es? Es lo que dice la Biblia. Y nosotros dice que nosotros tenemos que andar en verdad, ¿o no? Porque Dios es verdadero. Y nosotros somos sus hijos. ¿Cómo tenemos que andar? En verdad. De la abundancia del corazón habla la boca, dice Mateo 12:34, ¿verdad? Y si alguien es de lengua mentirosa, es porque su corazón está lleno de mentira y de falsedad, ¿verdad? Y entonces su corazón está en tinieblas. ¿O no? Su corazón está en tinieblas. Entonces, la Biblia dice, hermanos, que tu deseo sea así o no. ¿Verdad? A muchas veces no te van a creer, ¿sí? Oye, ¿qué es esto y lo otro? No. Oye, pero sí. No, yo no fui. O ¿hiciste esto? No, pues sí. Pero tu decir tiene que ser sí o no. Y no lees más. Ni trates de demostrar nada a nadie, que al único que debemos de demostrarle a quién es. A Dios, ¿o no? Es el único que tienes que demostrarle. Si Dios lo sabe, hermanos, entonces preocúpate. ¿O no? A Él tenemos que rendirle cuentas. Entonces tu decir sea sí o no. Amén. Habla de personas, hermanos, que son con sus medias verdades y sus palabras engañosas, ¿verdad? Tratan de manipular a los demás. Aquí no existen mentiras ni pequeñas, ni grandes, ni blancas, ni negras. ¿Sí? Es una mentirita piadosa, ¿verdad? Eso no existe para nosotros. ¿Sí? Mentira es mentira desde lo más grande hasta lo más pequeño. Amén. Entonces la gente tiene que ser de una sola cara y no caminar en falsedad, en engaños y mentiras de ningún tipo. Dice la Biblia que tenemos que tener ceñidos el cinturón de la verdad. ¿O no? El tercero, hermanos, ¿cuál es? Manos derramadoras de sangre. Manos derramadoras de sangre. A veces podemos matar a alguien con la lengua, ¿verdad? Como a Cristo, ¿qué le decían? Le gritaban, crucifícanlo, crucifícanlo. ¿Qué les había hecho Jesús? Los había sanado, les había dado palabra, dio la vida por ellos. Y aún así, hablaron cosas. ¿O no? Y aquí no solamente se refiere a una agresión o violencia sobre otra persona. Hermanos, también es la injusticia cuando somos injustos, ¿verdad? Una injusticia de nosotros puede terminar en algo grave para alguien, ¿no? Y a veces no te das cuenta. ¿La injusticia de quién viene? Del diablo, de las tinieblas viene la injusticia. Porque la Biblia dice que el cimiento del trono de Dios es misericordia y justicia. Amén. Y la Biblia dice que los injustos, dicen, no heredarán el reino de Dios. Entonces hay espíritus que operan
sobre la injusticia. Y Dios ve las injusticias en el hombre y aborrece ese tipo de cosas. La palabra nos llama, hermanos, a juzgar de la manera correcta, de la manera sabia, de la manera íntegra. Cuando vengan contigo, juzga de manera sabia, justa e íntegra, todo conforme a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Ahí no vas a tener error. Porque si quieres juzgar de acuerdo a tus pensamientos, ya estás mal. Quieres juzgar las cosas conforme a tu conocimiento y a tu sabiduría, ya estás mal. Tenemos que juzgar las cosas conforme a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿O no? Entonces, hermanos, la palabra nos llama a juzgar de la manera correcta, ¿verdad? Y eso también implica el perdón. Hermanos, Jesús fue a la cruz para que nosotros fuéramos perdonados. ¿Y por qué razón nosotros no podemos perdonar a los demás? Y no solo se refiere al hecho de perdonar o no, sino juzgar, maltratar, dañar, castigar a alguien de manera injusta. No podemos ser parte nosotros del plan del enemigo. No podemos. Nosotros somos instrumentos de justicia. Somos instrumentos de la gracia de Dios. Dios nos llamó para reconciliar, para bendecir, ¿o no? Amén. Para llevar las buenas nuevas. Para eso Dios te llamó. No te dijo que hicieras otra cosa más. No puedes ser tú trabajar con Satanás y trabajar con Dios, ¿o no? Porque cuando somos injustos, también estamos haciendo la obra malévola de Satanás, ¿o no? Entonces nuestro Señor Jesús, hermano, fue juzgado ahí en el pretorio de manera injusta. Y fue llevado a la muerte, y muerte de cruz, de la manera más injusta. Y muchos testificaron en su contra de manera falsa, ¿o no? Si eso hicieron con Jesús, ¿qué te esperas tú? La Biblia dice: bienaventurado el que padezca los mismos padecimientos de Cristo. ¿Sí? Y el diablo, con tal de que no predique la palabra, te va a buscar la manera para que hable mal de ti, ¿o no? Porque es de su chapa. Pero nosotros no debemos entrar en el juego, ¿no? Entonces, todas esas cosas son parte de la injusticia y de derramar sangre inocente, ¿verdad? Esto incluye la corrupción y todo lo que tiene que ver con el pecado y la maldad del ser humano. En cuarto, ¿cuál está? Corazón que maquina pensamientos inicuos. Entonces el corazón de una persona, hermanos, no puede estar maquinando lo malo. La maldad y las cosas contrarias a la bondad de Dios, ¿verdad? No puedes hacerlo. ¿En qué estás pensando? ¿En qué dedicas tu tiempo al momento de pensar? ¿Qué cosas planeas? La palabra dice ahí en Filipenses 4:8, dice que tienes que pensar en lo puro, en lo bueno y lo agradable a Dios. En eso tienes que pensar, ¿o no? Filipenses 4:8. Por eso dice el Señor: tus pensamientos, dice, no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. ¿Por qué? Porque andamos nosotros pensando cosas que deshonran a Dios. Amén. Entonces, nuestros pensamientos tienen que ser analizados antes de que los pongas en tu corazón y que hable tu boca. Tienes que analizar primero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No puedes evitar que los pensamientos vengan a tu cabeza. La Biblia dice que Satanás está mandando dardos de fuego a tu mente. Quiere jugar con tu mente. Nosotros tenemos que tener una mente ¿de quién? De Cristo. Ahí no va a poder entrar.
¿O no? Entonces podemos evitar, ¿verdad? Las aves podrán volar a nuestro alrededor. Esos serían los pensamientos. Pero no permitas que hagan nidos en tu cabeza. Es una manera alegórica, ¿no? A veces nosotros permitimos que hagan nido, ¿no? Entonces, de igual manera, podemos evitar que esos pensamientos lleguen a tu mente, se aniden en tu corazón. Tú tienes la decisión sobre tus pensamientos. Dice que tienes que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Amén. Todo. Y tienes la autoridad para reprender pensamientos que vengan por ahí, porque el Satanás está mandando cosas a través de manera espiritual, y lo hace también a través de otras personas. Va a haber personas que van a llegar a tratar de meterte ideas, ¿o no? No lo permitas. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No permitas más que las cosas de Dios. De para allá rechaza. Todo lo que no te edifique, lo que no te levante, lo que no te haga mejor, no lo recibas. Amén. Quinto, dice, los pies presurosos para correr al mal. ¿A qué se refiere, hermanos? A esa gente que no tiene temor, que no se detiene a pensar para hacer lo malo. Lo hace de una manera muy ligera, ¿verdad? En su vida, sin medir las consecuencias. Se mezclan con lo malo, en las malas conversaciones, y finalmente se dejan envolver de lo malo. Si hay una persona mala y tú vas y te envuelves con él, entonces ¿qué clase de cristiano eres? ¿O no? ¿Cómo puede ser que en lugar de que tú lo lleves a que se convierta a Cristo, tú estés, ¿cómo se dice?, en coyuntura con él? ¿Qué dice que comunión tiene la luz con las tinieblas? Y a veces hay personas que andan en tinieblas y te hacen pensar como ellos, o actuar como ellos, y estás calificando como ellos y mintiendo como ellos. Entonces tenemos que evitar nosotros esas cosas, ¿o no? No debemos dejar de envolvernos de lo malo. La palabra nos dice que es mejor que perdamos un miembro de nuestro cuerpo a que nos perdamos completamente. Dice allá Mateo 18, ¿verdad? Versos 9 y 10. Y se refiere que aunque tengamos que cortar con cosas que son parte de nuestra vida, como un trabajo, amistades, familia, entre otras cosas, si nos son ocasión de caer, es mejor que cortemos con eso para que no se pierda todo nuestro ser, ¿verdad? A eso se refiere. A veces ya literalmente lo estamos tomando, ya nos queremos arrancar los ojos, ¿verdad? Pero a veces que tenemos que cortar con cosas que nos están impidiendo crecer en Cristo, ¿verdad? Hay amistades, cuando tú vas con esas amistades, ¿qué de bueno tienen? Hablan sandeces, pensamientos inicuos, borracheras y todo lo malo, ¿sí o no? Tú llévale la palabra, si no la quieren, pues entonces sacude tus pies y vámonos, ¿o no? Es lo que dice Cristo. Si no quieren, ni modo, están rechazando al Creador. Pero a veces tenemos que cortar con todas esas cosas, inclusive con familia. Dice que aquel que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. A veces hay familia, ¿verdad?, que también si tú te metes ahí, te voy a dejar de hablar, pues déjame de hablar. Así me dijo mi esposa cuando yo me acerqué al Evangelio. Si tú te metes ahí, dice, voy a terminar contigo. Ah, bueno. Y yo seguí. Y ya luego ella se convirtió. Pero
yo no le di, ¿cómo se puede decir? No di pauta, ¿verdad? A otra cosa. Para mí era el Evangelio. Amén. Y inclusive yo le dije a mis hijos y le dije a mi esposa, cuando yo acepté el ministerio, si es necesario, si ustedes no quieren, pues allá ustedes. Yo voy a orar por ustedes, pero lo que venga es sobre ustedes, sobre sus cabezas. Aunque tenga yo que servir solito, yo voy a servir solito a Dios, porque yo hice una promesa al Señor y yo lo voy a cumplir. Y hasta ahorita, aquí estoy de pie todavía. Gracias a Dios. Y gracias a Dios, mis hijos recibieron a Cristo y mi esposa. Esa es una de las promesas de Dios, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dicho a mi esposa, no, pues está bien? Cuando hubiera hoy en el mundial. No, a lo mejor estuviera en el panteón o en la cárcel. Bien claro dice que tú y tu casa serán salvos. Amén. Entonces yo creí y seguí adelante. Y hasta ahorita, ahí sigo. Amén, amén. Amén. Dice que para atrás, ni para tomar vuelo, ¿verdad? Dice que el que mira atrás no es digno de Dios. Amén. Entonces, aquí, ¿verdad? A veces tenemos que cortar con cosas así que forman parte de nuestra vida, pero que te están impidiendo tener una relación personal con Cristo. Corta con eso. Amén. Entonces es necesario, hermanos, tener el carácter para decidir sobre nuestras acciones. Y aunque venga la tentación, aunque venga el pecado y los deseos engañosos, debemos ser fortalecidos en Dios. Y podemos decir no. Y podemos resistir, ¿verdad? Porque así como viene la tentación, dice que también el Señor inmediatamente manda la salida. Amén. Dice que Él nunca te va a dejar solo. Sexto, ¿cuál es? El testigo falso que habla mentiras. El testigo falso, ¿verdad? Y hasta dicen muchas veces, hasta hacen la señal acá y usan el nombre de Dios. Hermano, eso es pecado. ¿Cómo pueden estar diciendo una mentira y están metiendo el bendito nombre de Dios y lo hacen? ¿Sí o no? Y me ha tocado, no quiero mencionar, pero con personas cristianas que conozco, están diciendo la mentira y están jurando en vano y el nombre de Dios, hermano. Imagínense ustedes lo peligroso que es eso. Dios no puede ser burlado. Cuando yo mismo con mis propios ojos vi que no era cierto lo que estaba diciendo. Todo por no quedar mal con otra persona. Y se me volteó a ver para que no dijera yo lo que yo había visto. Imagínense ustedes eso. Y yo no los busco, solitos me caen, solitos a mí me los pone el Señor a veces. Qué triste, de verdad. Y así está la iglesia, hermano. Por eso yo estoy hablando acerca de esto, porque yo no quiero que ustedes sean así. ¿Saben lo que ustedes significan para mí? De verdad que son muy importantes, ustedes son mi familia. Amén. Y a mí me importa mucho lo que ustedes, su condición espiritual, a mí me importa mucho. Si no, no estuviera yo aquí. Si no me importara, hermano, yo ahorita estuviera acostado viendo televisión. ¿O no? Pero aquí estoy. Amén. Hermanos, Jesucristo fue enjuiciado por testigos falsos. Imagínense dónde están esas personas ahorita. Allá en el centro del infierno están. Lamentándose. Buscaron falsos testigos esos sacerdotes religiosos. También a Pedro también fue juzgado de esa manera, hermanos. Hubo testigos falsos en contra de Pedro. Y todo aquel que sirva a Dios, hermanos, de la manera en que lo hicieron los apóstoles, el diablo va a usar testigos falsos, gente que no tiene entrañas, que no tiene corazón para decir una falsedad. Lo va a usar. Y te van a jurar.
Imagínense, hermano. ¿Quién maquina todo eso? Satanás, ¿verdad? Y la gente comienza a emitir juicio acerca de otros de manera falsa. Si a ti no te consta, mejor no digas nada. Si tú no viste y no te consta, mejor no digas nada, porque puede ser una falsedad de Satanás. ¿O no? Tiene que pasar por un filtro antes de que nosotros hablemos. Primeramente, ¿en qué te beneficia? ¿Te consta que fue cierto? ¿O va a edificar a la persona con la que estás hablando mal? Así que si no te consta, mejor. En boca cerrada, dice, no entran moscas. ¿No? Entonces, la gente a veces emite juicios acerca de otros de manera falsa, sin saber ni tener la seguridad de lo que se dice. Se da a la tarea de murmurar al otro y a sembrar cizaña en lugar de unidad para manipular las situaciones a su antojo. El testigo falso es un colateral, ¿verdad?, hacia unos cuantos o hacia uno en particular, pero está enganchado a un propósito maligno, un propósito de Satanás de dañar a alguien, ¿verdad? Y la persona chismosa se quiere beneficiar, ¿o no? No le importan las almas, que es lo que Dios ama. Dios ama a las personas. Son personas que se venden y no son fieles a nada ni a nadie, solamente a sus propios beneficios y conveniencia, ¿o no? Entonces, cuando la palabra habla de 6 cosas que aborrece Dios y una séptima le es abominable, aquí viene el número 7. ¿Qué significa el número 7? El que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, aquí hay una séptima, ¿verdad?, que Dios la toma muy en cuenta y está muy pendiente de ello. Y esa séptima es algo que quizá parezca muy sencillo, algo que quizá no se vea tan grande, pero que el Señor está pendiente de ello. Y chequen ustedes lo que dice el versículo, 2 versículos antes de la lectura que vimos. Versos 14 y 15 del capítulo 6. ¿Qué dice? Perversidad hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. ¿Y qué dice? Siembra la discordia. Siembra, dice, la. Discordia. Por tanto, dice. Su calamidad vendrá de repente. Y al instante, dice. Quebrantado Y no habrá. remedio. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas que andan sembrando la discordia entre los hermanos? ¿Qué va a pasar? Aquí lo dice en el versículo 14 y versículo 15. Dice que va a venir su mal de repente. ¿O no? Aquí se trata de los que andan entre los que llevan y traen, ¿verdad? No solo en la iglesia, sino también con tu familia. ¿Qué hace, hermanos, la murmuración y el chisme? Te separan, ¿verdad? Hasta los mejores amigos se separan por eso, ¿o no? Hay gente que vive de sembrar cizaña entre los demás. Caminan con ese veneno, porque es veneno, hermanos. Y el Señor lo muestra a través de sueños, que eso es un veneno. Porque también lo dice Santiago, ¿o no? Dice que quema un pueblo, ¿o no? Santiago dice, habla de que la lengua es un miembro entre nosotros. Dice que es un grande fuego, ¿o no? Y hermanos, separan hasta los mejores amigos, ¿verdad? Mutilan el cuerpo de Cristo. Imagínate lo que es mutilar el cuerpo de Cristo. Y hay mutiladores de Cristo, del cuerpo de Cristo en la iglesia. Imagínense de qué van a ser culpables. Aquí lo dicen, lo que va a pasar con ellos. No se puede mutilar el cuerpo de Cristo. Si tú quieres dividir, mejor vete.
pero no dividas. ¿O no? No pueden mutilar el cuerpo de Cristo. Hay gente que mejor va y levanta su iglesia porque no cabe ninguna. Imagínate cómo va a ser su iglesia. Quieren encontrar la iglesia perfecta, hermanos. La iglesia perfecta solamente allá en el cielo. Aquí la quieren encontrar en la tierra, hermanos. Si la encuentran, no los van a dejar entrar por chismosos. ¿O no? Todos somos fallos. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Sopórtense los unos con los otros, ámense. ¿O no? Superen todas esas cosas. Cada uno de nosotros es diferente, ¿o no? Y tenemos que vivir con eso. Amén. Entonces lo que debemos procurar es la unidad en el Espíritu, ¿o no? Y el vínculo perfecto de la paz, ¿cuál es? Es el amor. Entonces, porque más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Entonces, eso es lo correcto, ¿verdad? Que no seamos personas de lengua mentirosa, que no seamos falsos testigos, que no maquinemos pensamientos inicuos, que no seamos de manos que derramen sangre inocente, ni de ojos altivos. Debemos tener el carácter, ¿verdad?, de sentar a nuestro hermano o a quien sea y hablar, platicar con él, antes de que puedas pasar a otra situación. Amén. ¿O no? Conclusión, hermanos. ¿Cómo podemos aplicar esta lista en nuestra vida diaria? Primero, podemos revisar, ¿verdad?, nuestras propias acciones y nuestros propios pensamientos. Revísalos. Dice Pablo, ¿verdad? Examínate para ver si estás en la fe. Él mismo decía, no sé que yo siendo heraldo venga a ser reprobado. Así que examínate, ¿verdad? ¿Estamos siendo orgullosos? ¿Estamos mintiendo? ¿Estamos causando daño a otros? ¿Tenemos malas intenciones? ¿Estamos hablando la verdad? ¿Estamos tratando de no sembrar discordia? Si es así, entonces podemos hacer un esfuerzo consciente, ¿verdad?, para cambiar nuestra forma de ser. Amén. Además, podemos aplicar este versículo al evaluar a los demás. Antes de que evalúes a los demás, primero checa esto. ¿Qué es lo que a Dios no le gusta, verdad? Porque te estás metiendo con papá. Te estás metiendo con Dios, ¿o no? Antes de que evalúes, antes de que juzgues, antes de que hagas cualquier cosa de esas, primero piensa, ¿verdad?, ¿qué es lo que no le agrada a Dios? Amén. Entonces, a menudo es fácil juzgar a otros, ¿verdad? Pero si recordamos esta lista, ¿verdad?, podemos comprender que nuestras opiniones pueden ser influenciadas por prejuicios personales. ¿Sí? Tú no puedes comprar las ideas de alguien que anda mal, ¿o no? ¿Yo a quién voy a aceptar? ¿A alguien que me hable de Cristo? Una vez un pastor que quería hablar conmigo y que me iba a decir algo de que yo sabía que era mentira. Él ya había sido influenciado y yo ya sabía que no era correcto. Y fue a la casa, no, que voy a hablar con tu papá, y le dijo a uno de mis hijos, ¿verdad? Y le digo, bueno, si me vienes, yo le contesté, si me vienes a hablar de Cristo, bienvenidos, pero si me vienes con chisme, ni entres aquí porque no te voy a recibir. Y fui a su iglesia y se lo dije ahí en su congregación. Hablé con él. Claro que no se lo dije delante de la iglesia, yo hablé con él personalmente. Porque no debemos permitir nosotros. No debemos ser parte de las maquinaciones de Satanás. ¿O no? Entonces, en lugar de juzgar, podemos ofrecer consejos, ayudar, ¿verdad?, a las personas a superar sus errores, ¿o no? Porque también a nosotros podemos regarle algo, ¿o no?
¿Y tú qué es lo que quieres? Que te ayuden, ¿o no? Entonces, esta lista, ¿verdad?, nos habla de eso. Y podemos mantenernos conscientes de estas cosas que Dios aborrece. Y podemos trabajar en mejorar nuestro pensamiento, nuestras palabras y nuestras acciones. En conclusión, hermanos, el versículo de Proverbios, el capítulo 6, aquí nos brinda, ¿verdad?, una valiosa lista de las cosas que son inaceptables para Dios. Y además nos invita a reflexionar sobre cómo podemos aplicarlo en nuestra vida. ¿Sí? Si trabajamos en nosotros mismos, entonces vamos a poder ofrecer ayuda a los demás. Entonces, primero trabaja sobre tu persona. Trata de ser mejor. Porque si tú te sientes mejor que otros o más capaz o no sé, ahí entra la altivez, ¿verdad? Entonces trabaja espiritualmente para que tú puedas ayudar a otros, pero hazlo como para Cristo, no para quedar bien. La gloria y la honra, ¿para quién es? Para Dios. Cuando tú le das la gloria a Dios, ¿qué es lo que dice el Señor? El que me honra, dice, yo lo honro. El que se humilla, dice, yo lo exalto. ¿O no? Es lo que dice el Señor. Y al que me sirve, dice, yo lo llamo mi amigo. Haz eso y vas a estar bien. Entonces tenemos que trabajar en nosotros. En lugar de que tú quieras cambiar a las personas, primero cambia tú. ¿O no? Primero cambia tú. Hubo un compañero de trabajo que me dice que le iba a pegar a tal persona, le voy a pegar a este y le voy a pegar al otro, y él conoce la palabra. Y le digo, pues vas a matar a toda la escuela y no vas a poder arreglar nada porque te van a seguir odiando, y ahora más todavía. Mejor cambia tú. ¿Cómo? Sí, cambia tú, porque el que está mal eres tú. Ponte a orar, dile al Señor que te dé paz, que te dé sabiduría. Y comenzó a hacerlo. Comenzó a orar y pedirle al Señor que lo ayudara. Y después me dijo, tienes razón, ahorita ya no los odio. Ya hasta me llevo bien con ellos. Fíjense. Y a veces nosotros queremos cambiar al mundo cuando resulta que no hemos cambiado nosotros. Primero cambia tú para que puedas ayudar a los demás. Amén. Entonces debemos mejorar y tenemos que acercarnos cada día más a la voluntad de Dios, cada día más a las cosas que agradan a Dios. No te acerques a las cosas que desagradan a Dios. Tú, como hijo de Dios, como cristiano, no tienes que andar en las cosas que Dios aborrece, porque entonces estás contra Él. Dice Cristo, el que es conmigo no es contra mí. Entonces, cuando tú estás haciendo las cosas del diablo, tú estás en contra ¿de quién? De Cristo. No te metas en camisa de 11 varas. Analiza lo que estás haciendo. Y esa es la manera en que vamos a estar unidos. Esa es la manera en que vamos a salir adelante, en que vamos a poder vencer. Venga lo que venga. Así que yo les propongo, ¿quién quiere ayunar conmigo los domingos? Que levante la mano. Vamos a ayudar a ayunar por la iglesia los domingos, ¿les parece? Vamos a ayunar por la unidad de la iglesia. Y que Dios nos ayude a madurar, a crecer en amor y en obediencia. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre eterno, Dios maravilloso, Señor, te ruego, Dios, por los que están enfermos, Dios. Padre, pon tu preciosa mano sobre la vida de los que están enfermos, Dios, de los que tienen alguna situación, algún conflicto, Padre. Te ruego, Dios, por Ever, Señor, ahorita que está allá, Señor. Padre, pon tu mano sobre la vida de mi hijo, Señor. Padre, pon tu mano sobre la vida de mi hermana Vicky, Señor, que cumplió años ayer. Tú sabes que la amamos, Señor, y sabemos, bendito Dios, que tenemos que celebrar, Señor,
el onomástico de mi hermana. Señor, bendice la vida de mi hermana. Tú la estás usando, Señor, para tu obra, Señor. Y yo sé que tú tienes un regalo especial para ella. Te ruego por Gaby, Señor, Padre, bendice la vida de Gaby, Señor. Susténtala, Señor. Te ruego, Dios, por los hermanos, Señor, que están haciendo peticiones de la iglesia de Palmillas, Señor. Padre, susténtalos, bendícelos, sánalos, Padre. Levántalos con el poder de tu diestra. Te ruego, Dios, por la iglesia de acá, Señor, de Córdoba. Los pongo a todos, Señor, bajo tu cobijo, Señor, bajo tus alas. Padre, tu palabra, Señor, ha sido expresada. ¿Qué es lo que a ti te desagrada? Lo que tú aborreces y abominas. Nosotros como tus hijos, Padre, no tenemos que andar metidos en esas cosas. Ayúdanos a reconciliar, a edificar, a perdonar. Ayúdanos, bendito Dios, a orar, Señor, a amar a los demás, bendito Dios. Quita de nosotros, Señor, todas esas cosas, Señor, que no son correctas, bendito Dios, y que no nos edifican y que nos impiden crecer, Señor. Esas cosas que nos impiden tener comunión contigo. Hoy en este momento cancelamos todas esas cosas, todo ese plan o estrategia del enemigo, Señor. Saca a luz, bendito Dios, tu verdad. Padre, yo te ruego, bendito Dios, que ates, bendito Dios, y canceles, Padre, todo plan o estrategia del enemigo. Levantamos bandera de victoria en este momento, bendito Padre, y levantamos un muro de tu sangre preciosa alrededor de la iglesia. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios. Amén. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan.